Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Continuamos en nuestro estudio de la confesión, así como lo hemos hecho a través de ya varios meses. Oramos antes de iniciar este tiempo. Señor y Dios nuestro, ante ti venimos en esta mañana, confiando en la obra de Cristo Jesús, la justificación de tu pueblo, salvación de todos los que confían en ti, todos los que han creído en tu nombre. En esta mañana nos entregamos de lleno a ti. Sea tu Espíritu auxiliando nuestras mentes, avivando nuestros corazones, confiar en estas doctrinas que encontramos en tu palabra. Permítenos, mediante el estudio de esta confesión, ser afianzados más y más en la verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Hemos ido a través de la confesión y ahora nos encontramos en el capítulo 17 de nuestra confesión. Somos una iglesia confesional, hemos afirmado una confesión de fe histórica y nos encontramos ahora yendo a través del capítulo 17. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de las buenas obras, como ellas son parte de esa necesidad que vemos en los creyentes, en aquellos que han confiado en el Señor, no como parte de la justificación, sino como parte, no como necesidad para ser justificados, sino más bien como un fruto de que hemos sido justificados. Ahora venimos al capítulo 17, y que tiene como título de la perseverancia de los santos. Este capítulo habla de una doctrina que ha sido tergiversada muchas veces, una doctrina que ha sido mal interpretada en algunas otras ocasiones, incluso usada como excusa por algunos. Pero en esta mañana vamos a leer ese primer párrafo. Dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu, para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Este primer párrafo es bastante abierto, pero encapsula lo que llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Si vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 10, encontramos en este capítulo 10 uno de los pasajes más interesantes correspondientes a lo que es la identidad del Señor Jesús. El Señor en este capítulo 10 de Juan está hablando en el templo a un grupo de judíos que se han reunido a su alrededor. Estos judíos se encuentran en el versículo 24 de ese capítulo preguntándole al Señor acerca de su verdadera identidad. Y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10:24. Al responder a la pregunta, el Señor Jesús les presenta el contraste que existe entre el cristiano y el no cristiano. Les dice: mis ovejas oyen mi voz.
y yo las conozco y me siguen. A esta declaración le siguen dos beneficios que reciben aquellas ovejas que escuchan su voz y lo siguen. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Estos beneficios se expresan a partir de lo que está narrando este evangelio como una proposición inmediata y doble, para que no quepa la menor duda acerca de las cosas que implican. Arthur Pink comenta acerca de este pasaje: es completamente imposible que una oveja se convierta en una cabra, que un hombre que ha nacido de nuevo no nazca. La certeza y veracidad de estos beneficios que encontramos en este pasaje se declaran a través de dos afirmaciones que son hechas después. Estas afirmaciones las hace Jesús y dice en los versículos 28 y 29, ahí continuando, dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Y después dice en el 29, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Visualicemos por un momento y veamos las manos de Jesús sosteniéndonos y las manos del Padre cubriéndonos. Así estamos seguros, todos los que hemos creído y confiado en Dios, abrazados por las manos de la omnipotencia. Esa es la seguridad de salvación de la que está hablando este capítulo. A.C. Wright lo expresa con las siguientes palabras cuando dice: Cristo declara que su pueblo no perecerá jamás. Por débiles que sean, todos serán salvos. Ninguno de ellos se perderá o será desechado. Ninguno de ellos perderá el cielo. Si erraron, serán traídos de vuelta. Si cayeron, serán levantados. Los enemigos de sus almas pueden ser fuertes y poderosos, pero su Salvador es más poderoso y nadie las arrebatará de la mano de su Salvador. Este pasaje de Juan 28 y 29 es uno de los pasajes más claros que garantiza la seguridad absoluta de todo verdadero hijo de Dios. Esta doctrina estaremos estudiando en este capítulo 17 de nuestra confesión. En los párrafos de este capítulo hay tres rasgos concernientes a la doctrina de la perseverancia de los santos. El primer párrafo trata la explicación de esta doctrina. El segundo párrafo trata el fundamento sobre el cual descansa esta doctrina. Y el tercer párrafo califica qué debe abordarse concerniente a esta doctrina. Esta mañana iremos a través del primer párrafo y, como ya lo leí anteriormente, en él hay una doble explicación acerca de la perseverancia de los santos. Una es la realidad que se declara en él y otra, esta realidad ampliada. Al afirmar esta realidad de la perseverancia de los santos, los escritores de la confesión se enfocan en dos características: los destinatarios y el significado. ¿Cuáles son los destinatarios? Bueno, aquellos que perseveran son identificados como aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. Ellos se encuentran en Cristo, como lo veíamos en el capítulo anterior de nuestra confesión, haciendo énfasis en la carta a los Efesios, en Cristo. Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, hace de conocimiento de los creyentes el hecho de que el favor de Dios les llega gratuitamente en el amado. En Efesios 1:6. Peter O'Brien escribe la expresión de en el amado, continúa la noción de que todas las bendiciones de Dios nos llegan en Cristo. Amado señala a Cristo como el objeto supremo del amor del Padre. Muchas veces vemos en medio de nosotros la búsqueda de las bendiciones de Cristo sin Cristo. Debemos estar atentos a ello, porque no existen las bendiciones de Dios si no son dadas a través de Jesús.
Ya para el segundo capítulo de la carta a los Efesios, Pablo establece claramente cuál es el contraste entre nuestra ruina y el remedio que Dios da. Él describe nuestra triste condición como dejada a nuestro estado natural. Y dice en Efesios 2, 1 al 3, leo solo una parte, dice, por naturaleza, hijos de ira. Pablo continúa declarando que han venido a una nueva vida con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos nuevamente cómo esta frase en Cristo, con Cristo, en Él, es repetitiva. ¿Para qué? Para que no la olvidemos, para que sepamos que es en Cristo. Confesión continúa explicando que aquellos que son aceptados en el amado se han vuelto así porque fueron eficazmente llamados y santificados por el Espíritu y recibieron la preciosa fe de los elegidos del Señor. Les dice que son eficazmente llamados. Esta es la llamada que lleva a los hombres a la salvación. A los que predestinó, dice Romanos 8:30, a estos también llamó. Estos son santificados por el Espíritu, es decir, son personas que han experimentado una transformación de vida por obra del Espíritu Santo. Pablo, al expresar gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, les describe como hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso es 2 Tesalonicenses 2:3. Y finalmente les da la preciosa fe de sus escogidos, dice nuestra confesión. Pablo les dice en Romanos 10, capítulo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe. El doctor Waldron escribe en su exposición de la confesión: la fe, por otro lado, es el compromiso con el Cristo del Evangelio. Compromiso significa aquí el acto de encomendarse a Cristo. Vemos entonces que los destinatarios de esta gracia, de la perseverancia de los santos, no son todos los que profesan ser cristianos, sino solo aquellos que por la gracia de Dios han sido llamados eficazmente, santificados por el Espíritu, y a quienes se les ha dado esta preciosa fe. Solo estos son los que son aceptados en el amado. Estos son los verdaderos santos. Estos son los que son llamados destinatarios de la obra de la perseverancia. Los escritores de la confesión continúan dando a los lectores la esencia de esta doctrina. Cuando nos explican qué es la perseverancia, la confesión declara: a aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán eternamente salvos. Muchas veces confundimos y creemos que cuando la palabra del Señor habla acerca de la vida eterna, es una vida eterna que es a veces sí y a veces no. Pero no es así. El Señor llama vida eterna de ahora y hasta la eternidad. La sustancia de esta doctrina es la realidad de que Dios, habiendo comenzado una obra de gracia en los creyentes, continúa esta obra en la vida de ellos hasta el final. Podemos leerlo en Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Pablo les dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Michael Bentley comenta acerca de este pasaje y dice, Pablo confiaba no solo en que Dios cuidaría de ellos, sino que el Señor los llevaría a salvo al día de Jesucristo. Cuando Dios escribe el nombre de ellos en su libro, estará allí para siempre. Al escribir sobre Romanos 8:28, Stuart Oilot señala y dice que toda persona a la que Dios predestinó de esta manera, la llamó por el Evangelio, la justificó y la glorificó. Todas estas frases que se encuentran en Romanos 8:28 están en tiempo pasado, porque es tan cierto que casi ha sucedido. Ninguno de aquellos en quienes Dios ha puesto su amor dejará de ver el cielo, porque por muchos que sean nuestros sufrimientos presentes y por intensos que sean, podemos regocijarnos de que estamos seguros que llegaremos a nuestro destino celestial. Vamos por un momento a este pasaje, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 8:28 al 30. Vemos que cada uno de estos tiempos que encontramos en este pasaje están en el pasado. Y no es solamente un asunto de traducción, están en el pasado, en el original. ¿Por qué están en el pasado? Porque está señalando algo que ya fue hecho y a pesar de que no lo veamos siendo cumplido en este momento, el Señor ya lo hizo así. Porque todo lo que el Señor ha prometido, ha hecho. Y esa es la confianza que tenemos. Al ir a otro pasaje, como lo es Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. 37 al 39 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Veamos la confianza que tienen aquellos que han sido salvados, que han sido rescatados, que han obtenido la fe maravillosa en el Hijo. A estos el Hijo ha prometido y nos dice cómo el Padre le ha entregado en sus manos. Y el Hijo dice, Padre, todos los que me diste, a estos voy a salvar. Y ninguno se perderá. Ninguno se perderá. Así que por difíciles que sean nuestras pruebas en la actualidad, en algo debemos estar seguros. Si hemos creído, que si hemos nacido de nuevo para fe en Jesucristo, nuestra seguridad es tan verdadera como lo es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una realidad porque el verdadero creyente tiene ahora el Espíritu de Dios y el fruto del Espíritu en su corazón. Ese fruto
del Espíritu lo encontramos ciertamente en varios pasajes, pero la confesión toca aquí en este párrafo 5 cosas. Nos llama la fe. Leamos 1 Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Primera carta de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos cómo la fe es llamada en nuestra confesión fruto del Espíritu. También lo es el arrepentimiento, y para esto vamos ahí en la misma carta, 1 Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos entonces cómo también el arrepentimiento es parte de ese fruto. El amor, ahí en la misma carta, 1 Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El amor también en nuestra confesión es parte de ese fruto. El gozo también lo es. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Todo el que ha nacido nuevo encuentra ese gozo. No importa las cosas terrenales, él ha encontrado un tesoro escondido en Cristo. Y ese es su gozo, su plenitud. Quinto fruto que la confesión nos habla aquí es la esperanza. Vamos a Colosenses, capítulo 1, 23. Colosenses 1, 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio del que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta esperanza, esta fe, arrepentimiento, amor, gozo y esperanza son parte de ese fruto que el Señor pone en la vida de los creyentes. Dr. Waldron comenta y dice, aunque el cristiano puede volverse de alguna manera insensible a estas gracias, ¿a cuáles gracias? A la fe, a la esperanza, al arrepentimiento, al amor, al gozo.
Y aunque pueden volverse invisibles para los demás, estas gracias nunca se erradican por completo. Incluso cuando un cristiano peca gravemente, un argumento común contra la doctrina de la perseverancia es que produce en los que la creen una licencia para pecar. En realidad es todo lo contrario. La esperanza es perseverancia en fe, arrepentimiento, amor, gozo y esperanza en el Evangelio. Aquel que no se sepa actualmente en posesión de estas virtudes, difícilmente puede derivar consuelo de esta doctrina para continuar en el pecado. Podríamos comentar nosotros que para el incrédulo esta doctrina de la perseverancia de los santos podría llegar a ser la excusa perfecta para llamarse a sí mismo cristiano mientras busca satisfacer y aplacar su alma y permanecer abiertamente en sus pecados. Pero es claro que al excusarse en ellos solo evidencia algo. Su alma no ha sido salvada. No ha sido transformado por el poder de Dios y se evidencia que se encuentra muerto aún en sus delitos y pecados. Si tomamos esta doctrina de la perseverancia de los santos como excusa para continuar habitando en nuestros pecados, estemos atentos porque es la evidencia de que no hemos nacido de nuevo. No así para el creyente. El que ha nacido de nuevo ve esta doctrina como la confianza en una salvación que le ha sido entregada por gracia. Esta gracia fortalece su fe. Y aunque ha caído, y aunque ha fallado, aunque ha pecado, y aunque por un momento se encuentre volviendo temporalmente a sus viles costumbres, la promesa que le fue hecha por parte de su Señor le restaurará. Le dará fuerzas, lo ayudará a perseverar, no en el pecado, sino en el arrepentimiento. Esto a través del Espíritu Santo que ha sido puesto en él. Este Espíritu Santo es quien trae verdadero consuelo y le sustenta el mismo poder de Dios. Pablo lo expresa en Romanos de una manera, cuando dice con la frase en el capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y esa es la expresión y la verdad que tenemos como creyentes. Esta realidad, esta verdad de la perseverancia de los santos no se encuentra exenta de oposición. Pablo exhorta al creyente a vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La confesión reconoce que la vida del cristiano se enfrenta a muchas tempestades e inundaciones que se levantan y golpean contra ellos. Pablo se refiere a esta oposición como las astucias del diablo. Pablo quiere que sepamos que el enemigo se opone al creyente genuino con esquemas específicos que tienen el propósito de derrotar y destruir y desanimar al creyente. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y les dice que no ignoramos sus maquinaciones. Hablando de las maquinaciones de Satanás en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. El propio testimonio del apóstol Pablo fue que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El creyente es descrito en las Escrituras como un corredor, como un boxeador, como un soldado, como un atleta. Cada una de estas figuras, de estos ejemplos, enfrentan luchas, desafíos, obstáculos, mientras ejercen su labor. Pero ninguna de estas cosas cambia lo que el creyente es en Cristo. Los escritores de la confesión declaran, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. El verdadero creyente pasará por periodos de incredulidad. Incluso cuestionará su propia salvación. Experimentará muchas veces las tentaciones de Satanás
Estará por temporadas que van a nublar la presencia de Dios en su vida. Pero ninguna de ellas cambiará lo que el cristiano es en Cristo. Hay 3 certezas que garantizan que así sea. A medida que el verdadero creyente pasa por estas ocasiones, puede sentirse seguro de quién es, porque está guardado y está siendo guardado por el poder de Dios. Pedro confirma esto al creyente cuando le declara que los elegidos son guardados por el poder de Dios. En 1 Pedro 1:5. El pasaje que leímos anteriormente en Juan capítulo 10, versículo 29. Jesús describe al Padre como mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. John Morris dice: este pastor es todopoderoso y las ovejas en su mano no tienen nada que temer. El creyente entonces no solo está guardado por el poder de Dios, sino que tiene la certeza de haber sido grabado en la palma de la mano de Dios. Un pasaje de Isaías 49:16, leámoslo un momento. Isaías 49:16. Dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Este pasaje es dado al pueblo de Israel. En medio de aflicciones y persecuciones, el profeta les anuncia que el Señor siempre les tiene memoria de su pueblo. El Señor siempre lo guarda. Y esa es la confianza que como creyentes podemos tener. Matthew Henry habla y comenta acerca de ese pasaje y dice: el hecho de que las haya puesto ahí como un sello sobre su brazo, sobre sus manos, denota que las ha puesto como un sello también sobre su corazón y que está siempre atento a ellas. Por siempre serán de su interés. La certeza final abordada en nuestra confesión es el hecho de que el nombre de todo verdadero creyente ha sido escrito en el libro de la vida desde toda la eternidad. Podemos leer sobre esto en Apocalipsis 13:18. No iremos a ese pasaje en esta mañana, pero podemos leerlo después. Este pasaje es el registro celestial de los ordenados a una nueva vida a través de la persona de Cristo, a través de la obra que Él ha hecho. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Bernd Poitras comenta ese pasaje y dice: en medio de la persecución y el inmenso poder de la bestia, los santos pueden encontrar seguridad en la garantía de Dios, de su ciudadanía celestial eterna. En medio de nuestro diario andar, en medio de nuestro diario caminar, podemos ser recordados continuamente acerca de la obra que Cristo ha hecho. Ser recordados que aquellos que han nacido de nuevo son nacidos de nuevo y están en Cristo. Si usted, mi querido hermano, ha nacido de nuevo, usted puede confiar en que Cristo le ha salvado, no solamente hoy, sino eternamente. Y esa salvación eterna le ayudará en su diario caminar a perseverar día con día, confiar en Él. Pero también debe examinarse constantemente con respecto a cuál es su caminar, a dónde se encuentra su corazón, si está confiando diariamente en Él, yendo a Él en oración, en humillación de su corazón. En esta mañana llegaremos hasta este punto, hasta el primer párrafo de este capítulo.
y en la clase siguiente continuaremos si el Señor así lo permite. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu palabra. Gracias damos por estas maravillosas doctrinas que encontramos afirmadas en nuestra confesión de fe. Sabemos que son doctrinas que encontramos en tu palabra, no invenciones de hombres. Y estas son para traer confianza, alegría, gozo, perseverancia a aquellos que han confiado, a aquellos que han creído en tu nombre. Señor, a los que no, despierta para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos así en el receso y continuamos ahora a las 10:30 con el culto.